Eh, bueno, como les decía, el estudio de la semana pasada, para mí fue muy interesante, pero el de esta semana, híjole, como que crece en intensidad y en profundidad. Y miren que solo son 3 versículos, ¿sí? Si les parece bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. ¿Sí? ¿Quién lo tiene ya por ahí? Por favor. Por la fe Abraham, cuando fue rogado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Muy bien. Bueno, aquí el autor de Hebreos, Pablo, nos está hablando de otro ejemplo de fe. Se recordarán que ya hemos venido viendo algunos ejemplos. La semana pasada vimos a Abraham y decíamos que ya le había puesto unas pruebas pues bastante difíciles, ¿no? Si esas pruebas nos las pusieran a nosotros, con dificultades nos atreveríamos, algunos lo harían, a lo mejor no lo harían. Y la prueba de la que está hablando en estos 3 versículos es tremenda, ¿no? Es tremenda. Yo empezaría por preguntarte a ti, sobre todo a quienes tienen hijos, pero todos y cada uno de nosotros tenemos personas a las que amamos. Si te vieras en la disyuntiva, en una situación en la que te dijeran, ¿tu vida o la de tus hijos? ¿Tu vida o la de tus papás? ¿Tú qué dirías? Mi vida, ¿no? O sea, como que esa elección es una elección pues, relativamente fácil de tomar, ¿no? Digo, ojalá nunca nos ubiquemos ahí. Pero fíjense que a Abraham le pide hacer algo, híjole, todavía más tremendo. ¿Qué si te pregunto que alguien te pide dar la vida de tu hijo? ¿No? O sea, esa elección es más difícil. ¿Qué si te digo que el que te lo pide es Dios? ¿No? Y entonces ahí me empecé a hacer muchas preguntas. Dije, bueno, a ver, esta historia la conozco, ya la leí, etcétera, pero pues empecemos a preguntarle a Dios nuestro Padre qué nos quiere enseñar con eso. Y si esa historia que es antigua tiene que ver con aquí y ahora, ¿sí? Entonces, bueno, para eso pues tenemos que irnos al libro de Génesis, al capítulo 22. Bueno, antes que eso, creo que hay que revisar, nada más para tenerla muy clara, en capítulo 21, Génesis 21, el versículo 12, hijo prometido por Dios, la esposa de Abraham, Sara, pues le dice, para que tengas descendencia, júntate con mi sierva, que es Agar. Abraham pues, le hizo caso, se juntó con ella y tuvo un hijo antes que Isaac, que se llama Ismael. Entonces, esto es lo que le dice Dios a Abraham respecto del consejo, respecto de qué hacer, porque pues resulta que ya nació Isaac, ya nació Ismael, y pues entre Agar y Sara, pues las relaciones no son cordiales, ¿no? Cuenta la Biblia que Agar veía mal a Sara, ¿no? Entonces, Sara se inconforma con Abraham y le dice, pues, ¿sabes qué? No podemos estar juntos. Entonces, esto es lo que le responde Dios, ¿no? Que escuche a Sara, ¿no? Y a razón de que escucha a Sara, Abraham, pues, despide, ¿no? Manda a Agar y a Ismael a otro lugar, ¿no? Y les digo, la historia de Ismael y de Agar también
Es una historia de una promesa cumplida, pero en esta no nos queremos detener, ¿sí? Ahora, de este versículo que acabamos de leer, lo que a mí me parece muy importante que nos lo quedemos, que lo tengamos en cuenta en el resto del estudio, es la segunda parte, que dice, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? Es decir, quiero que tengan muy en cuenta que Dios le ha prometido a Abraham que en Isaac tendrá descendencia, ¿sí? La promesa es que todos los que se van a convertir en tan numerosos como las estrellas del cielo, nazcan de la línea de sangre de Isaac. Entonces esa es la promesa de Dios, ¿estamos? Entonces, teniendo claro que esa es la promesa de Dios, ahora sí, entremos al capítulo 22 de Génesis, por favor. Entonces, si lo podemos comenzar a leer, del versículo 1 al casi, yo creo que nos vamos a ir hasta el 19. Pero empecemos con los primeros, con los primeros 3 versículos, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraí. Y ofreció ahí en holocausto, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? ¿Qué leemos en estos 3 versículos? Pues algo tremendo, ¿no? Fíjense, empieza diciendo, probó Dios a Abraham. ¿Sí? O sea, de entrada lo que vamos a leer en todo el capítulo de Génesis 22 es la descripción de una prueba. ¿De una prueba de qué? De fe. De fe, ¿sí? Y es una prueba puesta por Dios, pensada por Dios, diseñada por Dios. Dios ya conocía que iba a pasar, pero está aquí escrita, ¿para quién? Para probar a Abraham. Para probar a Abraham, pero ¿para qué está escrita? ¿Por qué sabemos hoy la historia de Isaac, la historia de Abraham y esta prueba? ¿Para quién? Para nosotros. Para mí. Exacto, para nosotros, para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos algo de ella, ¿no? A ser obedientes. Exacto. A creer. Primer dato, a creer, ser obedientes, ¿sí? Son de entrada esos 2 elementos, ¿no? Los que ya están presentados de inmediato, ¿no? Entonces vean qué grande es Dios que en un santiamén ya tenemos 2 enseñanzas fuertes y esas hay que tenerlas también muy presentes. Obediencia y la fe, ¿no? Que es creer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice en el versículo? Continúa diciendo, le dijo, Abraham. O sea, lo primero que hace Dios es llamar a Abraham por su nombre, ¿no? ¿Ustedes han sentido que alguna vez Dios les está hablando a ustedes? Y lo interesante, que yo también valoro mucho de este versículo, es la respuesta de Abraham. ¿Qué es lo que dice Abraham? Heme aquí. Dijo algo así como, me estás hablando, pero en un ratito respondo. Y ahí es donde volteé a ver mi vida y dije, híjole, ¿qué es lo que yo hago cada que me habla Dios? Cada que le oro y le digo, dame respuestas, y, caray, la encuentro en la Biblia. Unas veces sí digo, heme aquí, pero otras veces, se me perdió, ¿dónde está el versículo? Y ya no lo encuentro, ¿no? Porque no me conviene lo que viene dicho. Exacto, ¿no? Según yo. Entonces, un dato también muy importante de la actitud de Abraham es que lo vemos siempre, está atento al llamado de Dios. Es diligente a que Dios lo llama. ¿Sí?
Abraham en este momento no sabe qué le van a pedir. No sabe si le van a dar más bendiciones, no sabe si le va a pedir hacer alguna otra cosa, no sabe. Pero él responde de inmediato, heme aquí. Entonces, bueno, primero lo que yo te invitaría es a que tú reflexionaras en cómo son tus respuestas a las llamadas de Dios, ¿no? Ahora con el celular es como muy ya más frecuente los reclamos, ¿no? Suena tu celular, híjole, como ya se identifica quién te llama y no le quieres contestar, le rechazas la llamada, ¿no? Cuando Dios te llama, ¿qué haces? Luego le contestas o esperas a que esté suene y suene y que se vaya al buzón, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta a las llamadas de Dios? ¿Sí? Y bueno, obvio, porque es lo que yo hice, cuando me di cuenta de que luego lo pongo en espera, luego lo mando a buzón, o luego de plano rechazo la llamada, le he estado orando para que ponga en mi corazón el ser diligente y atender sus llamados, ¿no? Entonces esa es una primera lección fuerte de estos versículos. Abraham fue así, atento. Acudir a la primera llamada. A la primera llamada, o sea, no tiene que estar tocándote, después de que te llamó, no tiene que venir a la puerta y tocarte, ¿no? O sea, ya hay que atender la llamada, ¿no? Entonces, hay que parar la antena, diríamos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue diciendo nuestra Biblia? El versículo 2, ¿qué le dice Dios? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué llama único a Isaac si ya sabemos que también tiene otro que es Ismael? Porque es el de la promesa. Exacto. Por eso les decía, era muy importante leer el versículo 21:12. Isaac es el hijo del matrimonio de Abraham y Sara. Un matrimonio, digamos así, bendecido. Con Ismael hay otras promesas, pero esta promesa en particular es con Isaac, ¿sí? Ahí será llamada descendencia. Por eso, quienes quieren ver aquí alguna contracción, pues no la hay. Le llama Dios único a Isaac porque es el único con el que se va a cumplir la promesa. ¿Sí? Dice, continúa diciendo, tu único Isaac, a quien amas. Fíjense, Dios nos revela que conoce el corazón de Abraham. ¿Sí? Sabe que Abraham ama mucho a Isaac. Y recordemos, Sara no podía concebir, ya a más de 90 años, Dios hace que Sara pueda tener un hijo y este hijo es Isaac. Imagínense un hombre de esa edad, 90 años, que pensó que no iba a tener descendencia, ¿cómo iba a querer a ese bebito? ¿No? Adorarlo. Sí, amarlo. Además de él viene la promesa de, vas a tener descendencia como naciones, como estrellas del cielo, como granos de arena. Quería mucho a Isaac. Ahora, ¿qué nos dice eso de Abraham? Pero ¿qué nos dice eso también de nosotros, de cada uno de nosotros, con las personas que amamos? ¿Qué nos dice? ¿Qué les dice eso? Tomas, o sea, que siempre hay que tener ese cuidado de no tomar posesión. O sea, finalmente la persona que la que amas es de Dios. Dios la permite en tu vida durante un tiempo, ¿no? Sí, pero también ahí a lo mejor hay una, ¿cómo decirlo? Una cierta disputa. Digo, ahí ustedes me dirán si conocen a alguien que cuando ama a una persona, esa persona se vuelve su todo. Se vuelve Su ídolo. la mañana, la tarde, la noche y todavía los sueños, ¿no? Sí. O sea, ¿quién no ha estado enamorado o amando a alguien? Sí. Se vuelve así. Dios conoce el corazón.
¿qué pasa si una persona ama tanto a otra que la prefiere encima de Dios? Se vuelve un ídolo. O sea, Se vuelve finalmente su Dios, ¿no? Su Dios. Entonces, yo me preguntaba, pues, ¿por qué le pone esta prueba a Abraham, no? Y yo encuentro que el por qué le pone la prueba es que Dios conoce que Abraham ama a Isaac. Y la prueba es si ama más a Isaac que a Dios. O sea, es una prueba de en dónde está tu mayor amor, ¿no? Y es donde dije, oye, esta prueba está muy complicada porque quién sabe qué pasa si me la hacen a mí, ¿no? Yo amo mucho a mi esposa, amo a mi hija Erandi y amo a David. Y hoy si me ponen en la balanza de este amor con el amor que le tienes a Dios, ¿no? Y dije, uy, quién sabe qué pasaría, ¿no? Están en los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Exacto, sobre todas las personas, sobre todo lo que desees, sobre todo, ¿no? Entonces en eso radica la prueba que le ponen a Abraham. Porque Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Entonces por eso también pues vamos a saber que por eso vienen las pruebas. Porque las pruebas vienen de que Dios ya sabe, ¿no? ¿Cómo traemos aquí? El corazón. Y eso Ahora, es lo que nos pide, o sea, lo que nos va a probar, con eso nos con eso nos va a probar, con el corazón, ¿no? O sea, ¿Dónde está tu corazón, no? A mí no me va a probar con zapatos cualquiera. Exacto. No me importan zapatos, Sí. pero con otras No, cosas. no van a ser como las pruebas que ponen los humanos, ¿no? Saltar más, correr más rápido, subir más, acumular más. No. Va a ser asunto de fe interno del corazón. ¿En dónde pones tú el corazón? ¿Dónde pones tú tu confianza, tu fe, todos tus deseos? ¿En las personas? Digo, están bien amarlas, pero ¿esas sustituyen a Dios? O sea, básicamente es lo que le está probando en este relato a Abraham. Y bueno, pues ya lo que le pide hacer, híjole, cuando ustedes lo platican a alguien que no tiene a Cristo, ¿cómo los voltean a ver? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prejuicio hay respecto de esta historia? Porque también me puse a revisar así como las opiniones de la gente en internet. Que ve que Dios es malo, ¿no? Sí. O sea, tú no ves. Llegan a decir que Dios es inmoral. ¿Cómo le pide a alguien ofrecer a su hijo en sacrificio? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esa prueba de que Dios pone a Abraham? ¿Cómo la ven? ¿Justa? ¿Injusta? ¿Cómo la ven? Justa. Pues sí, porque cuando pensamos que no debe ser, es porque pensamos yo tengo derecho de tener lo que tengo, de poseer lo que está a mi alrededor y se me olvida que Dios me lo da. Exactamente, ¿no? O sea, por principio, no es Isaac el que tuvo, produjo y es el autor de Isaac, ni es su dueño. El que lo dio, el que lo prometió, el que lo generó y lo dio al mundo, a la vida, fue el propio Dios. O sea, en su caso, la solicitud de dámelo, pues tampoco es una solicitud injusta. Puede haberle causado alguna aflicción o nos puede generar así, ay, está tremenda la prueba. Pero la verdad es que es un reclamo justo. Cuando Dios reclama de ti cualquier cosa, entonces pues es una petición justa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ahora que hay que bajar como dirán, hay que bajarle la histeria a voltear a ver esta solicitud. Dios pide algo justo, pero además, como ya decíamos, es para probar cómo está el corazón de Abraham, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana.
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál es la actitud de Abraham? De obediencia. De obediencia en unos 15 días, Inmediata. inmediata, Y ¿no? no O sea, Pero es cuestionó. que no lo pensó, no lo cuestionó, no fue. nada. ¿Qué nos dice de Abraham y su fe? El que a lo mejor en la noche, porque no nos dice cuándo le habló Dios, ¿no? Pero lo que sí dice es que a la mañana, o sea, al primer rayo de luz del momento siguiente, puso manos a la obra. ¿Qué nos dice de la fe de Abraham? Muy grande. ¿En dónde estaba su confianza? En Dios. En Dios. Fíjense, le pidió algo fuerte, difícil, tremendo, y la actitud de Abraham es, a la primera hora hay que hacerlo. Ahí te pregunto, con las llamadas de Dios, ya que la escuchaste, ya que, ahora sí que no lo pusiste en espera, sino si la escuchaste, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos velocidad a cumplir lo que nos está pidiendo Dios o no? Hay cada quien, ¿no? Es que depende también de la petición. Es decir, quién sabe si esta lo hubiera yo atendido, hablando en términos de que le especifica, ofrécelo. O sea, sí le dice que va a ofrecer a su hijo en holocausto. Sí, lo que yo pienso es que muchos de nosotros, yo, luego reacciono diciendo, bueno, pero luego, ¿no? O sea, sí quiero hacer eso que me pide Dios, pero luego. Nada más que ¿no? resuelva esto. ¿No? Sí, Porque o... no atendemos luego el llamado. Exacto, ¿no? De Abraham yo aquí aprendería que si nuestra confianza está en él, el llamado es inmediato. La acción, la obra posterior a la fe, ¿sí? Porque primero tenemos que tener fe, es inmediata. O sea, aquí rápido Abraham pone los preparativos y echa a andar el plan, ¿no? Y hace pues estas cosas, ¿no? Se levanta temprano, enarbalda al asno, toma 2 siervos, corta leña, es decir, hace preparativos, ¿no? Los preparativos idóneos para el holocausto, es decir, no se le olvidó nada, porque pues esa es otra, ¿no? Haces como que los preparativos y se te olvida la leña, ¿no? Ya no. ¿No? Y entonces, así como que, sí quiero, pero fíjate que me falta tal cosa. No, Abraham lo hace y no va poniendo pretextos, ¿no? Eso es lo que vemos de Abraham. Entonces, eso también lo podemos orar para que Dios nos lo ponga en el corazón, ¿no? La fe, digo, vamos a ir allá, pero la fe también no es mérito de nosotros. Es algo que Dios pone en nuestro corazón, es algo que Dios trabaja y que hace que se afiance adentro de nosotros. Entonces, segunda oración que podemos pronunciar a partir del estudio es: Dios, ponnos, así como oídos atentos a tu llamado, también ponnos voluntad, disciplina para realizar tus llamados, tus obras, ponerlas en acción. ¿Cuándo? Fortalece nuestra fe. Ya, fortalece la fe así, ¿no? ¿Qué dice el versículo 4? Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense que esto está interesante porque va en relación con el lugar al que le pide ir. Dice tierra de Moria en el versículo 2. Allá es a donde tenía que dirigirse. Y en el versículo 4 nos dice que le toma 3 días a Abraham caminar. Hay en las Biblias comentadas y en los estudios que hay en predicaciones aquí y allá, cierto consenso, aunque todavía hay la duda, de dónde es este lugar de Moria, el monte Moria. Se los comento porque también les va a decir mucho de lo que hay como implicación simbólica en esto. Resulta que este monte está cerca de Jerusalén, de la tierra de donde moraba Abraham, que en ese momento era Berseba. Sí toma 3 días caminar, ¿no? Actualmente, bueno, más bien, ¿qué pasó? En ese mismo lugar, en ese monte, Salomón
construyó el templo. El templo dedicado a Dios, en donde, ¿qué se hace en ese templo? Aparte de adorarlo. ¿Qué se hacía? ¿Qué recuerdan que se hacía en el templo? Holocaustos. Exactamente. Holocaustos y sacrificios para el perdón de los pecados, ¿no? Ujú. En la época de Jesucristo, ese primer templo ya había sido destruido y había sido levantado otro. Y es interesante porque alguno de estos predicadores, comentaristas, señala que el propio Jesucristo podía, desde el lugar donde fue crucificado, tener una vista que le permitiera ver dónde estaba ese templo, ¿no? Entonces, la implicación de ese sacrificio y el sacrificio de Cristo está hasta en el lugar, ¿no? O sea, en el lugar en donde se realizan los sacrificios, ¿no? Entonces, Abraham fue instruido para ir al lugar en donde se iban a hacer los sacrificios para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces también tengan eso en consideración en el resto del pasaje. El versículo 5, Pame, ¿nos lo puedes leer? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hacia ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. A ver, ¿qué es lo que no cuadra de este versículo 5? ¿Qué es lo que se les hace raro? Volveremos. Exacto, ¿no? Volveremos. Tiene la seguridad de que regresa con su hijo. Ajá. Pero pues lo va a sacrificar, Pero, ¿verdad? Sí, o sea, no cuadra entre lo que Claro. le pide Dios hacer ajá, y lo que Abraham les está diciendo a los siervos. Isaac y yo volveremos. ¿Qué dice eso del corazón de Abraham? Una fe absoluta, porque él pensaba o se muere y se lo vuelve a levantar o algo. No sé exactamente Exacto. qué, pero algo pensaba. Entonces fíjense, está la promesa de Génesis 21:12. En Isaac será llamada descendencia. Y está la instrucción de Génesis 22, que es ofrécelo en holocausto. Y como que esas dos cosas no pueden convivir, ¿no? Ujú. O sea, una o se hace la otra, pero las dos no pueden. Y sin embargo, Abraham va a realizar el holocausto y dice, vamos a volver porque pues es lógico que volvamos porque la promesa de Dios es cierta. Órale, ¿no? También ve al gran Dios que tiene, ¿no? Claro. O sea, le cree, a pesar de lo que le está pidiendo, que él sí cree que va a tener descendencia en su hijo. ¿Cómo va a ser, como dice Patti? Ajá. O sea, básicamente lo que nos dice aquí, o como podemos verlo aquí y ahora, es el pensamiento de Abraham es un pensamiento completamente, y el corazón de Abraham, completamente confiado en Dios. Completamente centrado en que le cree la promesa. Aun cuando le pide matar al que va a cumplir con el que se va a cumplir la promesa, que es Isaac, ¿no? Desde esa perspectiva no es una manera lógica de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Pero sin embargo, esto revela de Abraham el que por encima de todo tenía la confianza en que Dios cumpliría su promesa. Entonces es ahí donde, de nueva cuenta, y a lo mejor les puede parecer mucha insistencia, pero es donde nosotros tenemos que apropiarnos de la promesa. Si la creemos, no importa que Dios ponga circunstancias o incluso nos pida hacer cosas que parece que van en contra del cumplimiento de la promesa, ¿sí? O sea, si Isaac muere, la promesa de la descendencia pues se supone que no se va a cumplir, ¿no? Pues sin embargo Dios va a resolverlo. ¿Cómo? Abraham no se lo preguntó. Abraham dijo, pues se va a cumplir y la promesa cumplida se va a realizar. Hola, buenos días. Buenos días, con permiso. Buenos días. Pasen. Mira, aquí hay unos lugarcitos. Otro acá.
es una buena amiga de Miriam, de Nancy y su esposo y sus hijos. Pero siéntense por favor aquí. O si prefieren los niños estar allá, está bien, pero por acá. Los dejo aquí juntos. Sí. Y bueno, ¿qué más dice en el versículo siguiente? Bueno, antes que eso, si les parece bien, vámonos a Hebreos 11, al versículo 18 y el versículo 19. ¿Sí? Que ahí está reiterada la misma explicación de lo que estamos leyendo en Génesis. Dice, habiéndosele dicho ahí, en Isaac te será llamada descendencia, que esta es la promesa. Y en el versículo 19 de Hebreos 11, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Sí? Aquí, digamos, la Biblia lo corrobora, ¿sí? Que Abraham tenía tal confianza en la promesa de Dios, que incluso si era necesario que a Isaac lo levantara de los muertos, Dios tenía el poder para hacer esa obra, ese milagro, ¿no? ¿Qué les dice eso de Dios? ¿Qué les dice eso de Abraham? O sea, un Dios poderoso, capaz de hacer eso, y alguien que confía plenamente en que Dios va a cumplir las promesas, ¿no? Incluso, si es necesario, me va a dar nueva vida, o sea, le va a dar nueva vida a Isaac. O sea, qué grande Dios, ¿no? O sea, el Dios que tenía en el corazón a Abraham, que atesoraba a Abraham, era un Dios así de fuerte, así de poderoso, ¿no? Entonces, así como hemos dicho, aquí encontramos obediencia, aquí encontramos diligencia, aquí encontramos también poder, ¿no? El poder de Dios, pero es un poder que también Abraham mismo se lo apropia. Porque díganme, si no se necesita tener poder para realizar esta obra, o sea, para ejecutar la prueba que le está pidiendo realizar Dios a Abraham, ¿no? Estamos en Génesis 22. Bueno, Hebreos 11 y Génesis 22, de ahí estamos yendo, ¿no? Yendo y viniendo, para que nos sigan. Entonces, si les parece bien, regresemos a Génesis 22 y bueno, veamos que ya conocemos en qué termina este pasaje, pero vámonos viendo con detenimiento. Dice el versículo 6, que es donde nos quedamos, ¿no? ¿Nos lo puedes leer, Aurelia, el versículo 6? Sí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ya está iniciando el acto que le pidió Dios, el holocausto, ¿sí? Ya no son los preparativos era tomar la leña, cargar las cosas, ir hasta el lugar, o sea, aquí ya está realizándose, ¿sí? O sea, lo que vemos en este versículo 6 es que Abraham ya empezó a realizar los actos tendentes a realizar el sacrificio de Isaac, ¿no? Ya está en marcha. ¿Y qué es lo que dice el siguiente versículo? El 7, Pati. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sí? ¿Qué les dice el versículo 7 de Isaac? La manera en que se refiere a su padre. Está bonito, ¿no? Dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero?
inocencia de parte de Isaac, ¿no? Sí. Amor a su padre por la manera en que se refiere a él. Y la respuesta de Abraham, Que Dios proveerá. ¿está engañando a Isaac? No. No. Le está diciendo lo que va a ocurrir. Hasta ese momento, Abraham sabe que el cordero que va a ser sacrificado va a ser Isaac. Y le está contestando con la verdad, ¿no? ¿Qué dice eso de la fe de Abraham? Pues es un testimonio más porque está haciendo todo lo que así puntualmente le dijo Dios y le está diciendo también la verdad a su hijo. Pues Exacto. Sin ninguna duda. ¿Le está diciendo algo que lo tranquilice o algo por el estilo? No, le está contestando la verdad. Y además, dice algo que también yo me quedé, esto es tremendo. Si Isaac nunca le habla, pues a lo mejor hasta más fácil hacer el sacrificio. Pero Isaac le habla, le pregunta cosas. ¿Cómo nos portamos nosotros cuando nuestros hijos nos preguntan cosas? Molestas. Pues Incómodas, ¿no? nos mueve, ¿no? Claro. O sea, los esposos se pelean, los hijos se dan cuenta y de pronto nos preguntan, oye, ¿por qué se pelean? En ese momento nos mueve el piso, ¿no? Aquí a Abraham le pidieron hacer algo fuerte, una prueba importante, y Isaac le está preguntando, ¿y dónde está el cordero, no? ¿Dónde está el sacrificio, no? Abraham le contesta con firmeza, con fe, y le contesta con la verdad. Dios proveerá el sacrificio. Sí, pero es una respuesta auténtica, ¿va? Sí, sí, ¿no? auténtica. No para salirse por la tangente. Sí, y Porque a además, veces respondemos así, no, pues ahí vemos, ¿sabes? sí, o al rato te platico, o espérame y verás la sorpresa, ¿no? No, aquí lo que vemos de Abraham es que hay esa confianza, ¿no? O sea, sabe que aún en esta circunstancia, el sacrificio se va a realizar. Dios proveerá el cordero para ese sacrificio, ¿no? Y bueno, ¿qué continúa diciendo Génesis, Lulú, por favor? El versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sí? Continuó ya realizando el acto que Dios le dio, ¿sí? Está cumpliendo pues con todos los pasos para llevar ahí el holocausto. Edificó allí un altar, o sea, no queda lugar a dudas de que esto era para su Dios, era para Jehová, era para adorarlo, para mostrarle adoración, para elogiarlo, ¿no? Eso indica el altar. Compuso la leña, o sea, ya estaba lista para usarse, y ató a su hijo, así como se hace con cualquier otro cordero, ¿no? Lo ató ¿para qué? Pues para sacrificarlo, ¿no? Y dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, está dicho en la Biblia. No lo tomó, porque les digo, hay muchas interpretaciones desviadas de este pasaje. No, pues, ¿quién sabe si Abraham tomó el cuchillo pues, para probar, ¿no? No se sabe por cuánto tiempo tomó Abraham el cuchillo y si le fue fácil o difícil. No, lo que está diciendo la Biblia es, tomó el cuchillo con un propósito. ¿Cuál? Degollar a su hijo. Degollar a su hijo. Cumplir lo que Dios le había pedido. Obediencia, ¿no? O sea, obediencia así, sin peros, ¿no? ¿Quién sabe si a ciegas? Porque decíamos que antes estaba la promesa, y la promesa de la descendencia en Isaac, pues era la que sostenía también a Abraham, ¿no? A lo mejor no tan a ciegas, pero sí una obediencia más bien en confiada, sí, ¿no? Confiada, ¿no? Una obediencia confiada, ¿no? Dice el versículo 11, ¿quién lo puede leer? ¿Ana Paula? Sí, ahorita. Entonces el ángel de Jehová le dijo,
le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Entonces, ya va a realizar el sacrificio Abraham y escucha voces desde el cielo. Híjole, qué padre, ¿no? Ha de haber sido un momento. Campanas sonando. Ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. O sea, antes de ejecutar, es llamado por Dios de nuevo, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 12, Maristar? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Aquí Dios le está diciendo, a tu hijo ya no lo sacrifiques, ¿sí? Y está muy interesante cómo están redactados estos dos versículos, ¿sí? A mí me llama la atención sobre todo el 12, porque dice es un ángel de Jehová, pero ya termina después hablando en primera persona, ¿sí? O sea, es un mensajero. Acuérdense que el origen de la palabra ángel es el de ser mensajero de Dios, ¿no? Entonces, primero llega un mensajero y habla las palabras que habla Dios, ¿sí? Dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. O sea, es Dios el que le está comunicando eso, ¿no? Dios conoce el corazón de Abraham, ¿sí? Había puesto la prueba de ¿a quién amas más? ¿A Dios o a Isaac? Y aquí sabe Dios en el corazón que Abraham lo va a realizar ese acto que le pidió. Sabe además que no se lo rehusó, ¿no? Sabe entonces Dios que Abraham ama más a Dios que a Isaac. Y está bien bonito lo que continúa después. En el versículo 13, Vero, por favor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que el sacrificio, el holocausto, sí se va a realizar, pero ya no con Isaac, sino con, ¿qué dice aquí? Un carnero que estaba trabado en un árbol, ¿no? Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una sustitución en el sacrificio, ¿no? ¿Cómo a qué le suena eso? A una historia que tiene que ver con Jesús y que tiene que ver contigo, ¿no? En la medida en que nosotros cometemos pecados, la paga del pecado es muerte. Es la única forma, ¿no? Pero para que yo no sea muerto por fe en Cristo, Cristo es sacrificado para que yo tenga vida. La misma construcción, el mismo plan. Entonces lo que nos está revelando hasta aquí Génesis 22 es el plan de salvación que ya tenía pensado Dios desde el origen, desde Génesis. Es una especie de anuncio para que nosotros entendamos de qué se trata la venida de su Hijo, la venida de Jesús. No se le enchina la piel de wow, lo que lo tenía pensado desde ese momento. ¿Sí? El sacrificio se realizó. ¿Sí? Hay un cordero. A Jesús, la Biblia también lo llama Cordero de Dios. ¿Sí? Si quieren, vamos a Juan 1.
Tuti, ¿lo podrías leer ahorita que lo encuentres? Sí. Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Este Juan es Juan el Bautista, que recordarán es el que anuncia a Jesús como el Cristo, como el Salvador. Fíjense, Juan Bautista ve a Jesús que venía a él y lo reconoce. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Abraham vio ese carnero en el zarzal. ¿Quién lo proveyó? Dios. Ambos corderos, ¿no? Híjole, ¿no se les enchina la piel? Regresémonos a Génesis 22, en el versículo que leíamos. Nancy, el versículo 15 y de una vez el 16, por favor, de Génesis 22. No, 14 y 15, por favor. Gracias. A ese lugar Abraham le puso el nombre, el Señor proveerá. Por eso sé que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. ¿Sí? Y el 15, 15 también, por favor. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo. ¿Sí? Entonces, reitera aquí Génesis, ¿quién es el que ofrece el sacrificio? Pero más importante que eso, quien provee la salvación, quien tiene el plan de sustitución para que tú, para que yo, para que todos los que estamos aquí, no seamos sacrificados, no seamos muertos, no seamos condenados, sino que tengamos salvación así como la tuvo Isaac. Vida eterna. ¿Qué es lo que salva a Isaac? La fe de Abraham. ¿Qué es lo que te salva a ti hoy, aquí, ahora? Tu fe en el Cordero de Dios. Fíjense, la fe en que Dios va a proveer al Cordero. Ya lo proveyó hace 2000 años. Y que ese Cordero, con su sacrificio, lava tu pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno dice, wow, qué Dios, ¿no? O sea, qué Dios tan poderoso, tan fiel, tan previsor y tan amoroso. Dar a su hijo, igual que el de Isaac, único, dice Juan 3:16, unigénito, ¿no? Irrepetible, el único, el que no va a haber otro igual. A ese hijo sin pecado, perfecto, que cumple con todos los mandatos, a ese lo dio para ti, para que tú puedas tener la salvación. Y el plan está anunciado desde la época de Abraham, ¿no? Yo digo, wow, qué Dios, ¿no? Qué héroe. Dice el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué está haciendo? Le reitera la promesa del capítulo 21:12 en Génesis, pero hasta le pone más, ¿no? Se la multiplica. Se la multiplica y se la describe mejor, ¿no? Es decir, Abraham tuvo el problema entre la promesa y lo que le están pidiendo, porque parecía que lo que le pidieron anulaba la promesa. Pero confió en Dios, y al confiar en Dios,
es Dios el que resuelve el problema que era ilógico, ¿no? Dice uno, wow. Y entonces la promesa sigue vigente. La promesa no solo no se anuló y desapareció, sino se completó y tomó pues toda la fuerza, y por eso estamos por aquí. ¿Qué dice el versículo 18? Y Ari, ¿lo puedes leer, el versículo 18? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué les dice eso de naciones de la tierra? Todas. El Dice nacimiento que- de Cristo. Exactamente. Porque dice, serán benditas todas en tu simiente. Ajá, Serán exacto. benditas todas De las tu naciones. línea de sangre, ¿no? Sí. Uno de tus descendientes, de Abraham, de Isaac y de toda la línea, va a bendecir todas las naciones. ¿Eso qué tiene que ver contigo? Estamos Que siendo ya estamos, bendecidos sí. nosotros por esa promesa. Exactamente. Lo que hizo Abraham, ¿sí? El que Abraham pasó avante esta prueba de fe, nos bendice a nosotros. Está bien bonito, ¿no? La fe de Abraham, que bueno, la fe que Dios le pone a Abraham en el corazón, es la que logra bendecir a cada uno de nosotros, que no somos judíos, que no venimos de esa línea de sangre, pero porque esta promesa se extendió, se cumplió conforme al plan de Dios, ¿sí? Estamos nosotros también alcanzando salvación, la salvación que viene en Cristo, ¿no? Porque Pati. puede decir, porque tiene un condicionante, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Claro, o sea, la fe de Abraham, el cumplir la prueba, el cumplir, el dar en sacrificio a Isaac, eso hace una especie de pacto, ¿no? Entre Dios y Abraham y sus descendientes. Exacto, Y entre los entonces ese descendientes pacto también es para mí, en el ya sentido nos de contamos nosotros. Sí, pero con la misma condicionante, si obedezco Ah, claro. a la voz de Dios. Claro, claro. O sea, este es el pacto, ¿no? Los judíos a este capítulo, a esta historia, la llaman Akedah. La traducción es como amarre, como pacto, como vínculo, ¿no? Y es que es ¿no? O sea, si tú tienes fe, yo te doy salvación. No puede haber salvación si no hay fe. Este es el pacto de la época de Abraham y este es el pacto con nosotros, ¿no? Está bien bonito, ¿no? Está bien bonito. Ahora, ¿qué continúa diciendo ya nada más para terminar el versículo 19? Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Es decir, regresaron y siguieron con su vida, ¿no? Ya después, bueno, va a haber otras cosas que decir de la vida de Abraham. Pero esta en particular es, les digo, muy impactante. Les digo, a mí al estudiarlo, pues les digo, ya lo había leído, etc. Pero me llamó mucho la atención, muchas cosas que podemos aprender de la actitud que tiene Abraham, ¿no? Una fe que coloquialmente podemos decir ciega, pero no, esta fe tenía el elemento de que creía en la promesa. Confiaba plenamente en Dios. Tenía certeza de que si era necesario, había que levantar a Isaac de los muertos. Nosotros, lo que nos pide Dios es tener la confianza, la certeza de que Cristo se levantó efectivamente de entre los muertos, ¿sí? Y que el que haya muerto es por ti, para tus pecados, que fue el Cordero que sustituyó para que yo no fuera muerto, ¿no? Así como con Abraham hay un pacto, con cada uno de nosotros, en lo individual, Dios tiene un pacto, ¿no? En la medida en que nosotros seamos constantes en la fe, que tengamos estos atributos que hemos dicho, ¿no?
obediencia, paciencia, diligencia, confianza, pues las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros van a ser vigentes, no se van a anular y van a ser cumplidas. No los llena de esperanza, de confianza, de Agradecimiento. agradecimiento. Yo diría, pues, ¿cuál sería la expresión para decir algo así? Plenitud. Ya la hice, ¿no? O sea, ya tengo mi futuro y mi vida de una u otra forma resueltas, porque las cosas importantes las voy a tener, porque Dios me las ha prometido. Y yo te pido que en esta ocasión, ya para terminar, en tu semana reflexiones sobre cuáles son tus promesas, en tu condición aquí y ahora, ¿no? Dios habla contigo, tiene una relación personal contigo y te ha prometido cosas. Están en su palabra, ahí están las promesas. ¿Cuáles de esas promesas ya te apropiaste? ¿Cuáles de esas promesas todavía no te las has apropiado? Pero lo que te invito es a que las reflexiones las localices y te las agarres, así como decíamos el origen de la palabra convicción, ¿no? O sea, título de propiedad. Eres dueño de la promesa. Y que le pidas a Dios, oremos fuertemente para que al apropiarte de la promesa, esa promesa se afiance tanto que te haga ir con las pruebas de Dios, que te haga tomar acción como tomó Abraham, ¿no? Y que confíes en que la promesa se va a cumplir. No importa que lo que te pida Dios parece que la anula, ¿no? No, Dios va a cumplir, ¿no? Y que pongamos manos a la obra en eso, ¿no? Así como lo hizo Abraham, ¿no? Armando, ¿Sí? ahorita hablando de esa promesa, sí me gustaría que hicieras una oración. ¿Sí? Para, por ejemplo, ahorita que está aquí mi prima Raquel, ¿qué es lo que ella necesita a través de esa oración para obtener esa promesa? Muy bien, sí, claro, sí, con todo gusto, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a orar y luego seguimos comentando, ¿sí? Señor, Padre bendito, Padre amoroso, te queremos dar primero muchas gracias porque tú hiciste prevalecer en Abraham fe en ti. Señor, tú además fuiste cuidadoso en que ese mensaje, esa historia, esa vivencia estuviera en tu palabra, en la Biblia, Señor. Tú la resguardaste por muchos años para que también pudiera llegar a cada uno de nosotros, Señor. Y en eso también te queremos dar muchas gracias porque hiciste lo necesario para que la Biblia estuviera abierta, dándonos estos mensajes y dándonos estas enseñanzas. Señor, también te queremos dar muchas gracias porque con los ejemplos que hemos estado viendo en tu palabra, aprendemos sobre el tema de la fe. Señor, te queremos también dar muchas gracias que tú tenías diseñado un plan maravilloso desde la época de Abraham. Pero Señor, más que otra cosa te queremos dar gracias que tú tienes preparado el plan de salvación, este plan que nos salva de la vida de dolor y de condenación, aquí y ahora para cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos pongas en el corazón fe para declarar que Jesús es este Cordero, este sacrificio, tu Hijo único y irrepetible, que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, para que mi pecado fuera perdonado. Señor, te queremos pedir que Cristo esté ahí en nuestro corazón, que nazca en el corazón para tener nosotros con ello vida eterna. Señor, también danos fe, danos confianza, danos obediencia, danos
disciplina para seguir tu palabra y para apropiarnos de la gran promesa que tú nos das, que es tener vida eterna. Danos también fortaleza para confesar ante todas las personas que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, que solo a través de Él podemos conocerte a ti, que Él es el camino, que Él es la vida y que Él es la luz de este mundo, y que solo conociéndolo, solo conociendo tu palabra, también podemos tener una relación fuerte e intensa para ti. Te pedimos, Señor, entonces que tú estés en nuestro corazón, que Jesucristo viva en él, y a partir de tener esta fe, convicción, confianza en esas promesas, podamos tener también esta vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.